Hoy los invito a hacer un breve recorrido a través de los distintos sistemas monetarios que estuvieron vigentes durante el Imperio Romano. ¿Qué les parece? Porque me hacen muchas preguntas sobre el sistema monetario, sobre todo en el Bajo Imperio, y sobre todo, obviamente, de las monedas de vellón bajo y de bronce, que son las que más comúnmente están en las colecciones. Sin embargo, para entender los sistemas monetarios vigentes y las distintas reformas monetarias que hubo durante el Bajo Imperio Romano, es bueno empezar desde el principio. Así que, si me acompañan, en este ratito vamos a ver cómo se fue desarrollando el sistema monetario romano, desde el comienzo del Imperio Romano hasta la caída de las partes occidentales. ¿Me acompañan? Y haciendo una breve recapitulación, porque esto lo hemos explicado en otros videos, digamos que originariamente sistema de pesos y sistema monetario eran una misma cosa en la antigua Roma, como en la mayoría de las civilizaciones antiguas. Y la unidad monetaria en la República Romana era el as de bronce. Bueno, as quiere decir bronce, justamente. Y era exactamente una libra romana de peso, 327 gramos. Con el tiempo, el as fue perdiendo mucho peso, se pasó a acuñar al estándar llamado semilibral, que sería de media libra de peso, luego sextantal, luego uncial, luego semiuncial, etc. Pero, digamos que hasta la reforma del año 211 a.C., la unidad monetaria romana siguió siendo el as. Acá pueden ver justamente un as de la República Romana de mediados del siglo II a.C. Sin embargo, con la reforma del año 211 que introdujo el denario, del año 211 a.C., el denario pasó a ser la unidad de cuenta principal del Estado romano, con lo cual vamos a tener que, a partir de esta época, el denario, originariamente valuado en 10 ases, de ahí su nombre, denarius, moneda de 10, fue la moneda de cuenta principal. Su valor, sin embargo, fue elevado a 16 ases, y esta es la razón por la cual la marca que veíamos generalmente en los primeros denarios, que era una X, va a aparecer sustituida por esta marca en forma de monograma, ¿ven? Que es una especie de estrella o una X partida al medio por otra barra, pero que en realidad es el monograma 16. Esto se dio porque la gente sobrevaloraba la plata, digamos, aceptaba en menor medida el bronce. Con lo cual, a partir de acá, el denario va a pasar a valer oficialmente y hasta el fin de la circulación, digamos, de la moneda de bronce, 16 ases o 4 sestercios. El sestercio era la pieza originariamente de plata de valor un cuarto denario. La moneda de oro, el aureo, va a ser introducido por primera vez en forma masiva, no excepcional, por Julio César, y va a ser definitivamente incorporado al sistema monetario romano con la reforma de Augusto. Y va a ser introducido en la época de la reforma de Augusto con un valor de exactamente 25 denarios. Nerón, por su parte, va a reajustar el peso y el fino de las monedas. El aureo va a pasar a tener aproximadamente 7,4 gramos y el denario se va a acuñar a un 96avo de libra, es decir, a 3,41 gramos de peso. Los aureos van a seguir siendo de oro puro y los denarios van a ser de plata de unas 925 o 935 milésimas. Tal como vimos en el video que dedicamos a las monedas republicanas romanas, en época republicana romana el quinario todavía cumplió una función importante dentro del sistema monetario. Era una denominación normal del sistema monetario romano en época republicana. Sin embargo, en época imperial el quinario va a perder ese rol de moneda normal del sistema monetario. Los últimos quinarios se van a acuñar solamente en secas provinciales. Por ejemplo, acá pueden ver un quinario de Augusto de la Ceca de Emérita en España, la actual Mérida, no en la Ceca de Roma, y luego de Augusto, luego de estas emisiones locales, como puede ser este quinario que ven acá, o este otro, atribuido a una ceca en el norte del Peloponeso, casi seguramente la Ceca de Patrai. Luego de estas emisiones de quinarios bajo Augusto, el quinario va a perder su rol
de denominación normal del sistema monetario y se va a convertir en una denominación ceremonial. Solamente va a ser acuñado ocasionalmente, y lo mismo el quinario de oro, que va a ser introducido por Augusto y que va a continuar acuñándose bajo Tiberio y algunos de los emperadores posteriores a Tiberio, pero que en realidad son denominaciones ceremoniales. Probablemente estas monedas fueron acuñadas para ser arrojadas directamente por el emperador durante procesiones, etc., lo cual era facilitado por el tamaño diminuto de estas monedas. Pero no voy a volver a dedicarme a estas denominaciones misceláneas, nos vamos a concentrar en las denominaciones principales del sistema monetario, y esto va a excluir también eventualmente los medallones, los múltiples de aureos e incluso los vinios o dobles aureos que van a ser introducidos a partir de Caracalla. A lo largo del siglo II, el denario va a mantener en principio su peso teórico de un 96avo de libra, es decir, unos 3,4 gramos, pero va a ir bajando de contenido de plata, lenta pero inexorablemente. Para la época de Septimio Severo, el denario contiene aproximadamente nada más que 50% de plata, quizá un poquitito más del 50% de plata, con lo cual podemos decir que ha habido una inflación y una devaluación importante. Y de hecho, Septimio Severo va a ser uno de los emperadores que más va a devaluar la moneda, en buena medida porque va a incrementar dramáticamente los salarios de los soldados y de los oficiales, con lo cual básicamente va a ser necesario disponer de más cantidad de numerario sin que haya como respaldo suficiente metal precioso. Y todavía más su hijo, en el año 215, cuando va a emprender su campaña contra los partos, Caracalla va a introducir una nueva denominación, una denominación problemática, que es el antoniniano, porque esta moneda era un doble denario, pero pesaba solamente como 1,5. Mientras que valía 2 denarios, esta moneda tenía un peso de alrededor de 5 gramos nada más, con lo cual era una denominación impopular. Caracalla lo acuñó durante los últimos 2 años de su reinado, 215 a 217, y al ascenso de su sucesor, Macrino, también continuó acuñándolo en un primer momento, pero más tarde Macrino revirtió a acuñar solamente denarios, porque esta denominación, como les digo, era muy impopular. Acá tienen un denario justamente de Macrino. Su sucesor, y quien lo derrocó a Macrino, el Agábalo, también va a inicialmente acuñar antoninianos. Como primera medida, podríamos decir, va a restaurar, va a reintroducir el antoniniano, lo va a acuñar durante los primeros 2 años de su reinado, 218-219, pero a partir de la segunda serie del año 219 y hasta el fin de su reinado, acá pueden ver un denario del Agábalo de fin de su reinado, él directamente va a volver a acuñar solamente denarios, con lo cual nuevamente el antoniniano va a quedar fuera del sistema monetario. Luego del Agábalo, sus sucesores, Severo Alejandro y Maximino el Tracio, solamente van a acuñar denarios, pero Albino y Pupieno, en la última etapa de su reinado, van a reintroducir el antoniniano, y a partir de ese momento, año 238 de nuestra era, el antoniniano o doble denario de plata va a pasar a ser la moneda reina, la moneda principal, la unidad monetaria, podríamos decir, si bien no unidad monetaria de cuenta, pero sí la moneda más frecuentemente usada en el Imperio Romano. Acá pueden ver antoninianos de plata de Balbino y Pupieno. Aún después de la introducción del antoniniano, o reintroducción, mejor dicho, del antoniniano bajo Balbino y Pupieno, el denario va a continuar siendo la moneda de cuenta del Imperio Romano. Y no solamente durante el resto del siglo III, etcétera, sino incluso también en el Bajo Imperio. En el Bajo Imperio, el denario va a seguir siendo la moneda de cuenta, pero no se va a acuñar más. Los últimos denarios van a ser acuñados por Gordiano III en ocasión de su matrimonio con Tranquilina. Hay 2 emisiones, o 2 series, mejor dicho, de denarios que se corresponden con los años 240, 241 y 241, 242, y luego ya básicamente se va a dejar de acuñar. Solamente se va a acuñar el antoniniano, si bien el denario va a seguir, los valores, las cifras, las sumas de dinero van a seguir computándose en denarios. Fíjense que es interesante que este emperador, Decio Trajano, va a introducir también monedas para achicar la brecha entre el antoniniano y el sestercio.
que van a ser los dobles sestercios. Va a acuñar dobles sestercios en propio nombre y a nombre de su esposa también, Herenia Etrúsquila, pero estas monedas son bastante raras. Las monedas de oro, además, en el siglo III, van a tener cada vez más un carácter ceremonial. Es decir, sabemos por noticias históricas, por ejemplo, Dion Casio, que escribe durante el reinado de Severo Alejandro, que por lo menos hasta esa época el aureo seguía valiendo 25 denarios, como desde la época de Augusto. Sin embargo, lo más probable es que, si bien nominalmente el emperador entregara los áureos por un valor facial, entre comillas, de 25 denarios, en la realidad el áureo, el oro en general, pasó a ser una commodity, en el sentido que quedaba su valor sujeto a las fuerzas del mercado, con lo cual básicamente en el siglo III, sobre todo a partir de luego de Severo Alejandro, la moneda de oro, el áureo, la moneda de oro romana, pasó a ser básicamente una moneda de carácter ceremonial, que se usaba generalmente para hacer pagos especiales, donativos, etcétera, premios, digamos, a sobre todo altos mandos del ejército y también a funcionarios importantes. El reinado clave, podríamos decir, para la devaluación del antoniniano, que ya como se darán cuenta es la única moneda prácticamente circulante, porque el bronce va desapareciendo casi conforme se devalúa el valor de la moneda de plata, se va haciendo cada vez más difícil mantenerlo en circulación, y porque el áureo, la moneda de oro, básicamente tiene un carácter ceremonial, con lo cual prácticamente la única moneda circulante va a ser el antoniniano, que además va a sufrir un colapso en su contenido de plata, sobre todo luego que Póstumo se rebela contra Galieno y queda a cargo de las provincias occidentales, las provincias gálicas, pero también Hispania, de donde provenía buena parte del metal, también de Britania, pero sobre todo de Hispania, provenía buena parte de la plata con la que se acuñaban las monedas. Con lo cual, fíjense, acá pueden ver un antoniniano de comienzos del reinado de Galieno, y es una moneda que se parece mucho, una moneda que podría ser de Gordiano III, Decio Trajano, Treboniano Galo, etc. Parece una moneda mayormente de plata, entre comillas. Y acá tienen, en cambio, un antoniniano de Galieno de fines de su reinado. Galieno reinó con su padre del 253 al 260 y solo del 260 al 268. Y esta es una moneda del año 267-268. Y ya pueden ver que esta moneda no tiene prácticamente casi nada de plata. Parece una moneda de bronce. Es lo que denominamos vellón bajo. Generalmente, cuando las monedas tienen por debajo de un 10-8% de plata y ya no tienen aspecto de plata ni de vellón blanco, lo llamamos vellón bajo. Como un esfuerzo final para mantener la moneda de bronce en circulación, Galieno, y en las provincias gálicas Póstumo, el usurpador galo-romano, van a duplicar el valor del sestercio. Esta moneda es un doble sestercio de Póstumo, y como los dobles sestercios de Decio Trajano, viene con el gusto radiado. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una moneda doble con respecto a otras monedas circulantes, sino que simplemente se duplicó el valor del sestercio para mantenerlo en circulación. Con lo cual, en verdad, generalmente directamente lo que se hizo en muchos casos fue sobreacuñar o reacuñar los sestercios anteriores, e incluso sestercios del siglo III y del siglo II, anterior, de reinados anteriores. Este claramente está sobreacuñado sobre algo, para duplicar su valor y mantenerlos en circulación. Fue el último esfuerzo. Poco después de esto, la moneda de bronce desaparece de la circulación. Aureliano, que va a reinar del 270 al 275, va a ser un emperador que, bueno, otro emperador que merece un video aparte, así que no voy a profundizar mucho sobre él, porque fue el verdadero restaurador del Imperio Romano. Derrotó a los enemigos, reunificó al Imperio Romano, que se encontraba por entonces dividido en tres, podríamos decir, en tres imperios rivales, derrotó a los bárbaros, reformó la religión oficial y además reformó la moneda, restableciendo una mejor calidad para las monedas. Las monedas ahora van a tener un contenido de plata un poco mejor, habían llegado a tener menos de un 2% de plata, y se va a mejorar mucho también el plateado superficial, el baño de plata, fíjense. De esta manera, el antoniniano, básicamente, va a pasar a ser una moneda de vellón bajo, sí, pero con un contenido legal fijo del 4,5%. Esto está determinado por las marcas de control que tienen abajo, junto a la marca de seca, XXI, es decir, 21 en romano, que quiere decir 20 partes de cobre y una parte de plata. 1
dividido 21 da más o menos aproximadamente 4,5%. Ese es el contenido legal que va a tener el antoniniano de plata, digamos, de a partir de Aureliano y hasta la reforma de la tetrarquía. Y así vamos a llegar al reinado de Diocleciano y sus coemperadores, el periodo llamado la tetrarquía, que es lo que abre el Bajo Imperio, tanto desde el punto de vista histórico como monetario. Y podemos decir que justamente en el marco de las grandes reformas administrativas, fiscales, económicas, políticas, militares, etcétera, etcétera, que va a llevar a cabo Diocleciano, vamos a tener una reforma monetaria de gran envergadura. Por empezar, Diocleciano va a iniciar esta reforma hacia el año 290 después de Cristo, con el reajuste del peso del aureo normal, entre comillas, si podemos llamar normal al aureo, porque ya les dije que era una moneda mayormente ceremonial, que se venía acuñando a un 70 o un septuagésimo de la libra romana de peso, va a pasar a acuñarse a un sexagésimo de la libra romana de peso, es decir, unos 5,4 gramos de oro. Pero unos pocos años después, unos 3-4 años después, hacia el año 294, Diocleciano va a introducir una reforma exhaustiva de la moneda importante, que es la moneda que se usaba todos los días. Y en primer lugar tenemos que preguntarnos cuál era el valor del antoniniano en la época en que Diocleciano introdujo su reforma. Y yo les diría que, bajo toda probabilidad, su valor era 2 denarios todavía. 2 denarios que obviamente, ya lo saben, prácticamente hacía muchísimo que no se acuñaba ningún denario en realidad, pero que va a seguir siendo, les dije, la moneda de cuenta del Imperio Romano. Generalmente en los textos, este denario inexistente en la práctica, o casi inexistente, porque la unidad monetaria era el antoniniano, se lo denomina denarius communis. Denari comunes se habla, y cada nueva denominación va a ser introducida, tarifada en base a los denarios comunes, básicamente. Bueno, entonces lo más probable es que Aureliano, cuando introdujo su importante revalorización de la moneda romana del antoniniano hacia el año 273 y 274, mediados fines de su reinado, lo que haya hecho haya sido devaluar los antoninianos existentes antes de peor calidad y valuar su nuevo antoniniano en 2 denarios y probablemente los anteriores según su calidad en medio, 1, 1/4 o lo que fuera, digamos. Con lo cual, en la época de Diocleciano, el antoniniano valía 2 denarios. Bueno, lo que va a hacer Diocleciano es que el antoniniano va a pasar a no tener ningún contenido de plata. Si ustedes se fijan, esta moneda es anterior a la reforma de Diocleciano y tiene la marca XXI, es decir, 21 en el exergo. Este es un antoniniano de la Ceca de Antioquía. Y este es lo que llamamos un radiado posreformado de la misma ceca, también de Diocleciano. Y fíjense que ya no tiene esa marca porque en realidad no tiene ningún contenido de plata. Y sin embargo, siguió valiendo 2 denarios. En lugar del antoniniano, a partir de acá, como moneda importante, podríamos decir, y como moneda principal circulante, como unidad monetaria, como numus, Diocleciano va a introducir un laureado de gran módulo, acuñado sí en vellón bajo y con la misma proporción de plata que solía tener antes el antoniniano, que va a ser transferida esta proporción de plata al numus, que es la unidad monetaria. Vamos a llamar a este primer tipo de numus el folis. Este nombre no es oficial, no es un nombre históricamente atestiguado en época de la tetrarquía. En realidad, folis en la época de la tetrarquía parece haber sido una suma de dinero. No sabemos si 1000 de estas monedas o no sabemos realmente, pero sabemos que se usaba el término. En verdad, folis quiere decir bolsa de dinero, bolsa de monedas, monedero, pero no sabemos exactamente qué cantidad de estas monedas era un folis, pero era una cantidad importantísima básicamente, probablemente 1000, una cosa así. Pero lo llamamos folis justamente para distinguirlo de otros tipos de numi que vamos a ir viendo en las distintas reformas durante el Bajo Imperio. Bueno, acá tienen un numus o folis, para así decirle, de Diocleciano de la Ceca de Treveri. ¿Cuánto valía el numus o folis de Diocleciano? Valía muy probablemente 12,5 denarios comunes originariamente. Es decir, valía muchísimo más que el antoniniano, o ahora ya podríamos llamarlo radiado posreformado, o bicaracta también, porque la mayoría tienen 2 personajes en el reverso, mientras que el folis o numus suele tener solamente uno. Generalmente en las primeras emisiones casi siempre es
genio del pueblo romano, como pueden ver. Pero una de las movidas más osadas de Diocleciano fue la reintroducción de moneda de plata de verdad, no moneda de plata entre comillas testimonial o simbólica como había sido por ejemplo el antoniniano, etcétera, o lo era en verdad el folis, que era considerado una moneda de entre comillas plata, pero lo único que tenía era un 4,5% en principio de plata y un baño de plata para darle un aspecto de moneda de plata. No, además Diocleciano va a introducir una moneda que probablemente se llamara denarius argenteus. De ahí que surja la necesidad del término denarius communis para diferenciarlo del denario del argenteo o denario de plata, que es un denario de estándar neroniano, básicamente. Es decir, tiene un contenido de plata de alta pureza, podríamos decir, 935 milésimas, 925 milésimas, y un peso similar al denario neroniano, es decir, 3,4 gramos, o sea, una moneda muy valiosa. ¿Cuánto valía el argentio? Por lo que sabemos, que ya vamos a comentar inmediatamente, el argentio valía originariamente 50 denarios comunes, es decir, en principio, 4 foles. Esto nos va a llevar al año 301, que es muy interesante porque en el año 301, debido a la constante alza de precios que venían sufriendo las cosas, Diocleciano y sus coemperadores van a sacar el famoso edicto de precios máximos. Y este edicto, obviamente, que sobrevivió en distintas copias, generalmente fragmentarias. Una de las mejores es el texto de Afrodisias en Caria, en Asia Menor. Básicamente fija el valor de distintos productos y servicios. Y esto nos deja pensar que como hay muchas cosas que valen 25, 50, etcétera, denarios comunes, y muchas cosas que valen 2, 4, 6, y al mismo tiempo se habla de una geminata potentia, es decir, de una duplicación del valor de la mayoría de las monedas, esto nos permite suponer que el folis en este momento, es decir, el numus de Diocleciano, pero lo llamaremos folis para diferenciarlo de otras denominaciones, de otros numi posteriores, pasa a valer 25 denarios comunes. Bien, ¿qué pasa con el radiado posreformado? Sigue valiendo 2, fíjense, porque al haber sido una moneda completamente fiduciaria y seguramente no era muy aceptada por la gente por no tener contenido de plata, bueno, digamos, mantuvo su valor de 2 denarios comunes, con lo cual rápidamente va a ir desapareciendo de la circulación porque era un valor demasiado ínfimo. Para la época de la Reforma, además, fíjense que muchas secas se empiezan a acuñar con un reverso que se denomina Sacra Moneta, que quiere decir Sagrada Casa de la Moneda, que parece ser una especie de apelación al carácter sagrado de la moneda y que se respeten básicamente los precios máximos, etcétera, ¿no? Con lo cual tienen la imagen de la diosa de la Dea Moneta en el reverso de muchos foles en esta época. ¿Y qué va a pasar con el argentio o argenteus o denarius argenteus? También se va a duplicar su valor. Porque fíjense que tanto el argentio como el folis, como el radiado posreformado, eran monedas fiduciarias en cierto modo. Era la moneda circulante normal, el aureo no. El aureo era una moneda totalmente de valor intrínseco y además era una commodity. No te daban un aureo porque sí, tenías que recibirlo como premio militar, como pago especial, como sea, como alto funcionario únicamente. Esa gente tenía acceso a la moneda de oro y si no, comprarlo en el mercado como una commodity a su valor real, digamos. En cambio, el argentio, el folis y el radiado posreformado y algunas fracciones más pequeñas que existían al principio de la tetrarquía, eran monedas fiduciarias, eran monedas además de uso cotidiano y se va a duplicar el valor también del argentio, que va a pasar a valer 100 denarios comunes. Probablemente en esta época el argentio pasa a recibir el nombre de centenionalis, que quiere decir moneda de valor 100. Este nombre vamos a ver que va a reaparecer más tarde. El edicto de precios máximos del año 301 no logró detener la inflación, algo que los políticos argentinos todavía no parecen haber entendido. Y el folis, o numus, continuó su carrera devaluatoria. Y digamos que la mayor parte de las devaluaciones o degradaciones que va a sufrir el folis en los años siguientes al colapso del sistema tetrárquico van a tener un responsable, que va a ser Constantino. Constantino, todo indica que siguió, y esto lo vamos a ver también más adelante, una
consistente política inflacionaria, una política devaluatoria. A pesar de eso, logró imponerse sobre todos sus rivales, pero fíjense que las distintas reducciones de peso y de contenido de plata de Follis, todas parecen haber sido iniciadas por Constantino, seguidas luego por sus competidores, comenzando por su aliado, inicialmente aliado Magencio, que también va a reajustar el peso de los Folles a unos 6,5 gramos aproximadamente, de los originales alrededor de 10 que tenía esta moneda. Y finalmente Galerio, que en Oriente trataba de resistir estas devaluaciones del Follis, no va a tener más remedio que acompañarlas. Generalmente con un ligero retraso, pero va acompañando las reducciones de peso y de contenido de plata que va introduciendo Constantino en Occidente. Y de esta manera, para el año 310, más o menos, el Follis ya va a pesar más o menos lo mismo de lo que había pesado el desaparecido argentio. Digo desaparecido porque luego de que se duplicara su valor, pero que la moneda siguiera perdiendo valor, contenido de plata y peso, finalmente el argentio, o denarius argenteus, el denario de plata, entre comillas, de plata fina, va a dejar de acuñarse y va a pasar a ser también, en buena medida, una moneda ceremonial, podríamos decir. Y va a haber otras monedas ceremoniales de oro y de plata introducidas a lo largo de este periodo, pero sobre todo, un cambio importante va a ser que Constantino, en el año 309 de nuestra era, va a introducir una reforma monetaria del oro, se va a apoderar de buena parte de las reservas de oro de los templos, etc. Y va a poner en circulación una moneda de oro que va a convertirse en la moneda de oro estándar del Imperio Romano y Bizantino durante los próximos siglos directamente, hasta aproximadamente el siglo XI de nuestra era, que es el sólido, solidus, que es un aureo en realidad, pero acuñado a una talla de 72 piezas por libra romana, es decir, un 72avo de la libra romana. Volviendo a la moneda de vellón bajo, al numus o follis, bajo Constantino, a partir del año 310 ya va a tener un peso similar de un 96avo, podríamos decir, de libra romana, unos 3,4 gramos de peso teórico, y directamente va a pasar a acuñarse en un cospel compacto que recuerda mucho, por cierto, al cospel de los denarios, de los argentios, etc., pero ya en vellón bajo directamente. Licinio también va a ir acompañando estas devaluaciones de Constantino, pero en el imperio de Licinio se va a dar una situación diferente, podríamos decir. De hecho, fíjense que muchas de las monedas de Licinio todavía tienen bastante buen aspecto hacia los años 313, 315, como Follis, acuñado en la ceca de Alejandría, que además conserva, cosa notable, todo su plateado original. A partir del año 313, más o menos, Constantino ya va a empezar a experimentar con la reintroducción de monedas de vellón rico, más que nada miliarenses o monedas, pequeños medallones, podríamos decir, monedas mayormente también ceremoniales, y una especie de argentio de vellón blanco, que es el que tienen acá, que probablemente es la primera versión del Centenionalis de Constantino. Sin embargo, esto no prosperó en principio en el año 313, que es cuando se acuñaron estas monedas. Se acuñaron a nombre de Constantino, de Licinio y de Maximino Daia. Sin embargo, hacia el año 318, Constantino va a hacer un nuevo intento por introducir un centenional, una pieza de valor 100 denarios. Lo que va a hacer, en realidad, simplemente va a ser sustituir el follis, la pieza de 25 denarios comunes, por supuesto, por un argentio, entre comillas, pero acuñado en una composición muy similar a lo que venía acuñándose el follis. Una moneda de más o menos 3,4 gramos de vellón bajo, aproximadamente 2,5% de plata. Tal vez haya habido una ligera mejora en la aleación. Probablemente los folles de la época previa a la reforma tenían un 1%, un 1,5% como mucho de plata. Estos ya contienen, en verdad, un poco más, por ahí un 2,5-3%, pero aún así son monedas de vellón bajo, no son verdaderos argentios, digamos. Son los llamados centenionales. Es decir, en el 318 se abre un nuevo periodo monetario en la historia del Imperio Romano, por lo menos en la sección gobernada por Constantino. Y esto lo vemos porque en los tesoros las monedas anteriores y posteriores a esta reforma no aparecen mezcladas, ¿entienden?
Es decir, las monedas, los que son foles, justamente, los que son numi previos a la reforma, aparecen hasta el año 318. Y a partir del año 318, en los tesoros, tenemos numi quintenionales, es decir, piezas de valor 100 denarios. Como ven, Constantino seguía persiguiendo una política de expansión monetaria. En el imperio de Constantino, entonces, entre los años 318 y 324, que es el año de la derrota final de Licinio, de la victoria final de Constantino, en el cual Constantino logra unificar todo el imperio romano, se van a suceder distintos tipos de centenionales, siendo los más comunes, bueno, el tipo Victoria Laetae, que les mostraba antes, que es el primer tipo, que aparece en todas las secas controladas, prácticamente todas las secas controladas por Constantino. Luego el tipo Beata Tranquilitas, que ven acá, en un centenional de la seca de Londres, y que tiene ese cipus con Votis Uiginta en el caso de Constantino, un cipus votivo con un orbe mundial. El tipo Virtus Exerciti, que es el que ven acá, con los cautivos junto, en una primera versión junto a un trofeo, y luego en la versión posterior, más común, como es esta, junto a un estandarte, escrito también Votis Uiginta, es decir, votos por 20 años de reinado. Este es un centenional de la seca de Tesalónica. Y finalmente, y sobre todo, los distintos tipos votivos. Acá tienen un ejemplo a nombre de Crispo, que se acuñan con muchas variantes en distintas secas. Este es de Treveri y cita los votos por 10 años de Crispo como César. ¿Qué va a pasar al mismo tiempo en el imperio de Licinio? En el imperio de Licinio, en cambio, Licinio va a mantener básicamente el folis, valuado inicialmente en 25 denarios, como venía haciéndolo desde la duplicación del valor por parte de Diocleciano. Fíjense, este periodo, más o menos 317, luego de la guerra civil, de la primera guerra civil entre Constantino y Licinio, 317 a 321, se van a acuñar los llamados foles consulares, característicos porque tienen el busto consular de Licinio, fíjense, de Licinio y de sus coemperadores y los césares reinantes en esta época. Es decir, porque recuerden que cada emperador acuñaba también monedas para su colega, o sea, Constantino acuñaba para Licinio y Licinio acuñaba para Constantino también y para los césares, Licinio II, Crispo y Constantino II. Y en el reverso, Licinio va a retener siempre a Júpiter, casi siempre, porque en realidad, fíjense, cosa notable, en la seca de Heraclea, en Tracia, que era la única seca europea que va a mantener Licinio luego de la primera guerra civil contra Constantino, el tipo de reverso, fíjense, es la puerta de campamento, cosa notable, interesante por cierto, y esto claramente se vincula con que Heraclea era una seca de frontera. No sabemos si se acuñaban así porque tenían una proporción de plata diferente, más parecida a las de Constantino, porque estaban hechas para circular también, digamos, eran aceptadas también en el territorio de Constantino, o bien, más probablemente, porque es un tipo de reverso completamente diferente a los otros, por la eventualidad de que Heraclea cayera capturada en manos de Constantino, y un poco como los dólares que en la Segunda Guerra Mundial se mandaban a Hawái y se los reimprimía con una inscripción Hawái para que en caso de que cayeran en manos de los japoneses no pudieran hacerlo circular, no pudieran financiar espionaje en Estados Unidos, etcétera, con esos dólares. De la misma manera, Licinio probablemente tenía miedo de perder esta seca y en principio que se apoderaran de sus monedas y pudieran introducirlas de forma subrepticia dentro de su imperio, con lo cual las acuñó con un reverso diferente. Pero no vamos a hablar mucho de los reversos accesorios, sino que vamos a centrarnos en los reversos principales de cada serie, de cada emisión. Finalmente, en el año 321, Licinio también va a hacer una reforma monetaria, pero va a ser exactamente lo contrario de la reforma de Constantino el Grande. En lugar de multiplicar por 4 el valor de su numus, introduciendo el centenionalis, que es lo que hizo Constantino, Licinio va a volver al valor original del folis, que era de 12,5 denarios comunes. Así, vemos que Licinio va a seguir una política contraria a la de Constantino, mientras que Constantino va a perseguir una política de expansión monetaria y por ende inflacionaria. Licinio va a seguir una política recesiva, es decir, que va a limitar la cantidad de dinero, podríamos decir, porque
su folis va a volver a valer 12,5 denarios. Y si se fijan, en el reverso, los foles de este periodo del Imperio de Licinio, entre los años 321 y 324, tienen una marca de valor en el reverso, que, como pueden ver, a la derecha de Júpiter aparece el valor 12 y un signo que parece una gama, pero en realidad es un episemon, que es un símbolo para marcar medio en griego, es decir, 12,5. Los foles de esta época entonces suelen tener los retratos radiados de los emperadores, es decir, de Licinio y de Constantino, su coemperador, y retratos más normalitos de los césares de Constantino, pero fíjense que para Licinio II tenemos siempre en todas las secas el retrato armado, con la lanza y el escudo. Bueno, recapitulando un poco entonces, entre 310, podríamos decir, y 318, tenemos en todo el imperio el periodo del folis reducido. Entre 318 y 324 en el imperio de Constantino ya tenemos centenionales, y en el mismo periodo, entre 318 y 321, tenemos foles de 25 denarios todavía en el imperio de Licinio, y entre 321 y 324 tenemos foles de 12,5 denarios en el imperio de Licinio. Con la victoria final de Constantino sobre su rival Licinio en noviembre del año 324, todo el imperio romano va a quedar reunificado, y del mismo modo todo el sistema monetario romano va a quedar unificado, obviamente bajo el sistema de Constantino. Es decir, que el centenional se va a convertir en la moneda única de vellón bajo de todo el imperio. Pero además, poco después de su victoria final sobre Licinio, Constantino va a introducir una reforma también que va a incluir monedas de plata pura. En primer lugar, se va a reintroducir, podríamos decir, una nueva versión del argentio, una pieza valuada en un 24avo del sólido, que va a ser la silicua de plata, la silicua de plata fina. No estamos hablando ya de monedas de vellón bajo, sino de plata, que básicamente es lo mismo que un argentio, pero a partir de acá va a recibir el nombre de silicua. Silicua, y en griego keration, que básicamente quiere decir lo mismo. La palabra keration y la palabra silicua refieren al peso exacto de su equivalente en oro, y justamente era la 24ª parte del sólido de oro. Y esta es la razón por la cual aún hoy dividimos el oro puro en 24 keratia, es decir, en 24 quilates, justamente. Bueno, acá pueden ver una silicua del año 325, es decir, poco después de la introducción de esta denominación, de Constantino el Grande. Estas monedas son muy raras. En general, las monedas de plata fina de Constantino son muy raras, y aún más raras son los múltiples de la silicua, o las monedas más grandes de plata, que también va a introducir en esta época Constantino, que van a ser en principio 2 miliarenses. La miliarense liviana, que pesaba exactamente igual que el sólido, unos 4,5 gramos, y que equivalía a la 18ª parte del sólido. Es decir, 18 miliarenses livianas hacían un sólido. Y la miliarense pesada, que es todavía más rara que la liviana, que es una moneda ya estrictamente ceremonial, podríamos decir, que valía la 15ª parte del sólido, y que pesaba como el antiguo aureo de Diocleciano, es decir, unos 5,4 gramos, pero en plata. Coincidiendo con su triunfo final sobre Licinio, Constantino va a introducir un nuevo tipo unificado para todas las secas del imperio. Un nuevo tipo principal, por supuesto. Siempre hablamos de los tipos principales, no hablamos de los tipos escasos, conmemorativos, raros, especiales, etc. Este va a ser el tipo puerta de campamento. Estos centenionales se van a acuñar en todas las secas bajo el control de Constantino, es decir, en todo el imperio, y tienen la puerta de campamento como tipo de reverso, con la inscripción Providentiae Aug para el Augusto, es decir, para Constantino, y Providentiae Caes para los Césares. Y acá pueden ver un centenional del tipo puerta de campamento de Constantino, de la seca de Cícico, de Constantino I, y uno a nombre de Constancio II, de la seca de Treveri. Como pueden ver, estas monedas conservan su plateado original. Pero estas monedas contenían aproximadamente 2,5% de plata, nada más. En adición, se van a acuñar los tipos especiales para Fausta, la esposa de Constantino, y Helena, la mamá de Constantino. La siguiente devaluación
y cambio de tipología va a tener lugar en el año 330, luego ya de la inauguración y consagración de Constantinopla como la nueva capital imperial, y es el tipo llamado Gloria Exercitus. Gloria Exercitus, inicialmente con 2 estandartes, con soldados a cada lado. Acá pueden ver uno a nombre de Constantino de la Ceca de Sisia, y aquí pueden ver otro a nombre de Constantino II de la Ceca de Tesalónica. En todas las secas del imperio se va a acuñar estos tipos para el emperador y sus hijos, y también los tipos adicionales a nombre de Urbs, Roma y Constantinópolis, que forman parte de la misma misión. Finalmente, en el año 335, 336, Constantino va a introducir su última devaluación, que va a estar marcada por un cambio de tipología nuevamente. Estas monedas ya tienen un peso de 1,60 gramo aproximadamente, un peso promedio de 1,60 gramo, y contienen 1% de plata nada más. Es el tipo Gloria Exercitus con un solo estandarte. Este tipo se va a emitir durante los 2 últimos años aproximadamente de reinado de Constantino el Grande, a nombre de Constantino y de sus hijos. Los tipos Urbs, Roma y Constantinópolis van a seguir acuñándose en módulo más reducido, pero sin cambio de tipología. El tipo Gloria Exercitus con un solo estandarte va a continuar siendo el tipo principal de la moneda única de vellón bajo hasta el año 342, es decir, aún después de la muerte de Constantino el Grande en mayo del año 337. Va a continuar bajo sus hijos Constantino II, Constancio II y Constante como tipo principal de moneda de vellón bajo hasta el año 342. En ese año, luego ya de la muerte en el año 340 de Constantino II, a quien vemos acá en una moneda ya como Augusto, sus hermanos Constante y Constancio II, Constante en Occidente y Constancio II en Oriente, van a introducir nuevos tipos sin contenido de plata, esencialmente. No sé si tienen alguna traza en esta época, pero ya no contienen nada o casi nada de plata. Y en Occidente, como tipo principal, recuerden que siempre que hay tipos accesorios, etc., Constante va a acuñar tanto el nombre propio como el de su hermano, en las secas bajo su control, el tipo Victoriae DDNN Auge con doble G NN, que tiene 2 victorias enfrentadas con guirnaldas. Bueno, este es el tipo de las secas occidentales, siguen siendo centenionales reducidos. Y Constancio II va a acuñar a nombre propio y de su hermano el tipo votivo, de la cual hay 2 variantes principales, pero que son los tipos propios de las secas orientales, podríamos decir, que es una guirnalda votivo con la inscripción generalmente Vot Viginta Mult Triginta, es decir, votos por 20 y por 30 años de reinado. Llegamos así al año 348 de nuestra era, año del 1100 aniversario de la fundación de Roma, y aprovechando esta fecha aventurosa, los emperadores romanos, Constante y Constancio II, van a introducir una reforma a gran escala de la moneda de metal bajo, que concretamente van a constar ahora de 3 denominaciones que van a reemplazar completamente al devaluadísimo centenional reducido. No sabemos el valor nominal de estas 3 denominaciones, pero una especulación bastante verosímil es creer que la moneda principal que ven acá, que va a ser conocida como mayorina, valdría unos 1000 denarios por lo menos, 1000 denarios comunes, es decir, 10 veces más como mínimo que el devaluado centenional. Se va a acuñar entonces la mayorina con un peso similar al áureo, entre comillas, es decir, a un 60 de libra, unos 5,4 gramos, y con un contenido importante, entre comillas, de plata, un 2,5% en principio. En segundo lugar, se va a acuñar la media mayorina, con un peso teórico probablemente correspondiendo a un 72avo de la libra romana, es decir, un peso similar al sólido, pero conteniendo solamente 1,5% de plata. Es decir, que la moneda es bastante más grande que lo que sería la mitad del tamaño de la mayorina, pero tiene un contenido de plata menos importante.
también, con lo cual compensa, digamos. Y tiene la característica de que tiene el busto a la izquierda de los emperadores sosteniendo un orbe. Y finalmente viene una denominación que probablemente sea el cuarto de Maiorina. Se la suele describir como cuarto de Maiorina, pero yo no estoy tan seguro porque es una moneda que no tiene ningún contenido de plata, y al no tener contenido de plata no podemos especular sobre su valor exacto. Puede haber sido también una moneda de 200 denarios comunes, por ejemplo, o sea, un doble centenional si quieren. No lo sabemos. Estas monedas pesan más o menos 2,5 gramos o 2,25 gramos, una cosa así, de teórico, probablemente la mitad que la media Maiorina, pero no tienen ningún contenido de plata. Y estas monedas, según la ceca del emperador, tienen un ave fénix, ya sea parado sobre un orbe mundial, ya sea parado sobre una pira. Porque ustedes saben que el ave fénix, cada ciclo zótico, se incineraba a sí mismo y renacía de sus cenizas. Ahora fíjense qué interesante, cada una de las series, de cada uno, a nombre de cada uno de los emperadores, sin importar en la ceca en que se acuñaron, tienen reversos vinculados temáticamente con ese emperador. En estos años, Constante va a cruzar a Britania y va a emprender una campaña contra los nativos, digamos, en el norte de la isla. Con lo cual, fíjense, básicamente, la Maiorina representa al emperador con un lábarum, que es el estandarte de la dinastía constantiniana, el estandarte cristiano con el cristograma, y un orbe rematado con un fénix en una galera conducida por la Victoria, como diciendo, bueno, cruza a Britania, suponemos, en base a las noticias históricas, y ya la Victoria, la diosa Victoria, conduce su galera, con lo cual le va a ir muy bien, básicamente. En la media Maiorina, les recuerdo que la media Maiorina siempre tiene el busto a la izquierda con orbe, tenemos a Constante en acción. Este reverso fue descrito alternativamente de distintas formas. Para algunos representa al emperador tomando a un niño bárbaro para conducirlo a la civilización. Según otros, representa el rescate de prisioneros romanos que los bárbaros tenían ocultos en chozas abajo de un árbol. Tipo esas películas que hacían los norteamericanos sobre Vietnam, que iban a rescatar a los prisioneros de guerra que todavía tenían los vietnamitas, digamos. Pero no, la explicación más verosímil de este reverso es que es el emperador tomando cautivos bárbaros, digamos, básicamente. Y no necesariamente niños, sino que fíjense que obviamente si bien el emperador se lo ve gigantesco al lado de ese barbarito, digamos, en realidad lo que representa es, esto se llama lo que los historiadores del arte suelen denominar representación jerárquica, en el sentido que las personas importantes son representadas en gran tamaño y las personas de menor importancia son representadas chiquititas. Básicamente esto ya va a ser, aparece en esta época justamente, y va a ser la forma más usual en el arte medieval, si se fijan ustedes. La inscripción de todas las monedas de esta serie es Fel Temp Reparatio. Por su parte, en estos años, Constancio II, su hermano y colega oriental, va a estar involucrado en campañas contra el imperio persa, fíjense. Y la Maiorina tiene un tipo de reverso que es muy popular, muy conocido. Muchos lo conocen porque más tarde esta denominación va a pasar a ser la única que va a sobrevivir de todo el sistema y cada vez más reducida, por supuesto. Pero fíjense que la inscripción es siempre Fel Temp Reparatio en esta serie y tiene al emperador saltando y alanceando a un jinete persa caído. Decimos persa porque tiene como un gorrito frigio, que era lo que los romanos le ponían a todos los enemigos orientales, con lo cual claramente es un jinete persa. Los iranios siempre han sido combatientes a caballo y básicamente representa una escena de coraje heroico por parte del emperador en su campaña contra los persas. En cuanto a la media Maiorina, fíjense que es indistinto porque esta es una moneda acuñada para Constancio II por Constante, su hermano, en una ceca controlada por él, que es Sisia. Sin embargo, los reversos siguen siendo los propios de Constancio II, porque la moneda se nombra Constancio II. Existen híbridos, existen monedas de Constancio II con reversos para Constante y viceversa, pero son híbridos. Y fíjense que acá tenemos la siguiente escena de las aventuras de Constancio II con los persas. En este caso, vemos que el emperador avanza portando el lábarum, el estandarte cristiano, con un escudo, y delante de él, también nuevamente en representación jerárquica, aparecen cautivos persas, que son conducidos en un desfile triunfal del emperador, luego de su victoria. La leyenda, como siempre, Fel Temp Reparatio. Todo muy bien, pero se va a producir, ya saben, una revuelta en Occidente. Magnencio, un militar, se va a rebelar contra Constante
y con tan mala suerte para Constante que luego él va a huir y va a ser asesinado durante su vida, con lo cual las provincias occidentales y todas las secas occidentales salvo Sisia van a quedar bajo el control de Magnencio. Por un tiempo Magnencio va a controlar Sisia, pero luego la va a perder. Bueno, fíjense que Magnencio, el régimen de Magnencio va a ser un absoluto desastre y se va a caracterizar, entre otras cosas, por alta inflación y devaluación. De hecho, Magnencio va a ser el único emperador romano que va a devaluar oficialmente la moneda de oro, el sólido. Pero además se van a suceder distintas reformas en el bronce. No vamos a entrar en el detalle porque por ahí dedicamos un video especial para las monedas de Magnencio, pero distintos tipos de reversos, distintas emisiones, distintas devaluaciones. Las monedas ya bajo Magnencio, la mayorina no contiene plata. Y Magnencio, bueno, va a introducir sucesivos tipos de reverso, que pueden ir viendo acá de a poco. Sucesivos tipos de reverso, hasta que finalmente incluso va a introducir una nueva denominación que es lo que los alemanes llaman Doppelmajorina, que es una doble mayorina probablemente. No sabemos exactamente el valor, pero más tarde también esta misma moneda también va a terminar perdiendo peso y devaluando, con lo cual, digamos, pero que es una moneda muy atractiva, como pueden ver, que tiene este cristograma. Esta es la última denominación principal, entre comillas, acuñado por Magnencio y también para su hermano y César Decencio. Finalmente, Constancio II, conforme colapsa el régimen de Magnencio, que era un absoluto desastre, un régimen demagógico, inflacionario, etcétera, bueno, parecía un gobernante argentino prácticamente, va a entrar Constancio II en Italia y el ejército, mejor dicho, de Constancio II, y poco a poco va a volver a controlar todas las secas occidentales, ya Constancio II. Con lo cual, lo único que va a quedar ahora va a ser la mayorina de Constancio II, del tipo Felten Preparatio, con el soldado o el emperador alanceando al jinete persa caído, porque ya Constante no está más. Y este tipo se va a acuñar para Constancio II y para su César, primo y César Constancio Galo, a quien ven acá también. Bueno, fíjense entonces que estas monedas ya contienen muy poca plata, muy poquita plata, y poco a poco, inmediatamente, la mayorina va a perder todo su contenido de plata y va a empezar a caer de peso. Al punto que las versiones posteriores se las conoce como mayorinas reducidas. Y tienen un peso parecido, digamos, primero pasan a unos 4 gramos y medio, al peso de la media mayorina, luego a unos 3,6, 3,4, y finalmente terminan pesando 2 gramos y medio y luego menos incluso. Con lo cual, básicamente, el derrotero de la mayorina es que termina siendo una moneda tan reducida, prácticamente tan decaída como el antiguo centenional. Pero el tipo se va a mantener prácticamente siempre. Fíjense, comparen una mayorina hacia el año 350 de Constancio II con una mayorina reducida de Juliano César, el segundo César de Constancio, el primo de Constancio II y hermano de Constancio Galo. Y fíjense la diferencia. Esta moneda todavía tiene plateado, tiene seguramente algún contenido de plata, tiene un tamaño respetable, pesa unos 5 gramos, etc. Y esta es una moneda de 2 gramos y medio y que claramente no tiene ningún contenido de plata. En el año 358, la mayorina reducida se reemplazó por una moneda con un peso incluso un poquito más bajito, más o menos 1,6 gramos, que no sabemos cómo se llama. El anverso es muy parecido, y el reverso tiene al emperador de pie con un orbe y una lanza invertida, y la leyenda Spes Republicae, es decir, Esperanza de la República. Bueno, este tipo que se acuñó obviamente para Constancio II y para Juliano César, y luego brevísimamente para Juliano Augusto, va a ser el último tipo de moneda de metal bajo del reinado de Constancio II. Como no se sabe el nombre, se lo suele llamar simplemente Numus o simplemente tipo Spes Republicae. Una cosa notable es que hacia el año 355 el peso de la silicua también va a ser reducido, pero esto no fue una devaluación, simplemente parece que es un reajuste del peso de la moneda de plata en función del alza del valor relativo de la plata con respecto al oro. Con lo cual, la silicua va a pasar de un peso teórico de 3,41 gramos, acá tienen una, de los años 351-355, a
da un peso teórico de 2,25 gramos en el año 355, y acá tienen una silicua de los años 355 a 361. Básicamente, la silicua pesada, entre comillas, va a seguir acuñándose ocasionalmente como moneda ceremonial, pero va a ser rara, y se la llama también silicua pesada o argentio. La siguiente reforma, siempre de la moneda de metal bajo, la va a llevar a cabo este emperador que ven acá, Juliano II, también llamado Juliano el Filósofo o Juliano el Apóstata. Esta reforma, corrigiendo lo que dice Rick 8, que tiene muchos errores de cronología respecto a las emisiones, a comienzos del reinado, una vez que Juliano, digamos, queda como emperador único, luego de haber rivalizado con su primo, Constancio II. Y Juliano va a ser el último emperador que va a introducir monedas de vellón bajo de gran módulo, conocidas como, bueno, los alemanes la llaman doble mayorina, pero en verdad, dado que no es el doble de nada, sino que es una moneda, digamos, una unidad monetaria, la llamaremos mayorina. También se la llama a veces folis, por analogía con la moneda similar de Diocleciano y de la tetrarquía. Por cierto, Juliano consideraba a Diocleciano un poco como su modelo, y es probable que haya copiado el folis de Diocleciano, el numus de Diocleciano, pero lo más probable es que esta moneda se llamara numus, que es la moneda grande de Juliano, que sí tiene un pequeño contenido de plata, es decir, es una moneda de vellón bajo. Esta moneda es la famosa moneda del toro, con el reverso, con la leyenda Securitas Rei Publicae, y era la denominación principal de Juliano. Se acuñó en la mayoría de las secas, pero en algunas no. En Roma, por ejemplo, no, pero después creo que en todas las demás sí se acuñó. Esta es de Constantinopla. Esta va a ser la denominación principal. Lamentablemente no tenemos los detalles de la reforma de Juliano, no sabemos los nombres de las monedas, pero sí sabemos que esta moneda contenía algo de plata, o contienen algo de plata. La otra denominación que va a introducir Juliano es esta que ven acá, que es una moneda de bronce y que se caracteriza por tener el retrato armado, con lanza y escudo al frente y con casco del emperador, y un reverso votivo. Esta sí se acuñó en todas las secas operativas en la época de Juliano. Estas van a ser las dos denominaciones, las dos únicas denominaciones en metal bajo. La una, la grande, en vellón bajo, y esta otra en bronce directamente. Joviano va a ser un emperador que va a gobernar unos pocos meses y va a continuar con las mismas denominaciones de Juliano el Apóstata, si bien las monedas ya no tienen más el retrato armado, la moneda pequeña, el llamado centenional o AE3, como también se lo conoce. Después voy a aclarar lo que es AE1, AE2, AE3, etcétera, etcétera. Pero básicamente sigue el reverso votivo. Y durante el primer año de reinado de Valentiniano I y su hermano Valente, se va a continuar la acuñación de la mayorina o de la moneda de gran módulo, introducida por Juliano, ahora siempre, digamos, con el reverso del emperador de pie, con el labarum y el orbe victoriado. Pero estos emperadores van a suprimir monedas de cobre enriquecido con plata, las monedas de vellón bajo. Van a suprimir esta mayorina y se van a centrar en la acuñación solamente de la denominación menor, que va a pasar a ser conocida por analogía con las monedas anteriores como el centenional. De esta manera, Valentiniano I y Valente van a continuar acuñando la moneda más pequeña, la moneda de bronce, y ya no van a acuñar más moneda enriquecida con plata. Y ya básicamente no va a haber más emisiones de moneda enriquecida con plata. Esta moneda, como les digo, se la conoce como centenional por analogía de la moneda de Constantino, y porque el nombre centenional aparece citado en textos de la época, con lo cual es probable que esta moneda se llamara centenional. Tenemos tres tipos sucesivos. El primero es similar al de las mayorinas. Hay uno anterior que es votivo, que básicamente es la continuación de las monedas de Juliano y de Joviano, pero son un poquito más pesadas, más grandes, las monedas de Juliano, de Joviano y las primeras monedas de Valente y Valentiniano, pero luego ya se reduce el tamaño de la moneda y se introduce el tipo similar al de la mayorina, y luego se introducen los tipos que van a llegar hasta el final del reinado de Valentiniano y Valente, y más tarde también Graciano y Valentiniano II, que es
Por un lado, el tipo Gloria Romanorum, que tiene al emperador con el Labarum arrastrando un cautivo de los pelos, y el tipo Securitas Rei Publicae, que tiene a la Victoria. Estos son los dos tipos de centenionales más comunes del reinado de Valentiniano I, Valente, Gracia y Graciano. Estos emperadores van a introducir además una reforma importante en la moneda de oro. Fíjense, básicamente a partir de Valentiniano I y Valente, la moneda de oro, el sólido, se va a convertir en la unidad monetaria principal del imperio. Hasta acá, la moneda, digamos, de metal bajo era la moneda usual, la moneda principal, la moneda en la cual se llevaban las cuentas, etcétera, etcétera, pero a partir de acá, las cuentas y sobre todo los impuestos, etcétera, se van a recaudar primordialmente en oro. Como resultado de eso, el sólido de oro va a pasar a ser la moneda principal circulante en el Imperio Romano. Y como modificación interesante, fíjense que antes se acuñaban monedas de 1,5 escrípulos de oro, pero a partir de que se aurifica la economía, podríamos decir, la denominación principal, la fraccionaria del sólido de oro, va a pasar a ser el trémisis, es decir, el tercio de sólido. Y no esa moneda que no estaba en una relación conveniente con el sólido. Y además se va a acuñar el sémisis, que es el medio sólido. Estas son monedas un poco posteriores, concretamente un trémisis de Arcadio, acuñado en la época de su padre Teodosio, y un sólido de Honorio, acuñado ya cuando él era emperador. Muy bien, en el año 378 va a morir Valente en la batalla de Adrianópolis contra unos refugiados godos que habían entrado en el Imperio Romano, y al año siguiente su sobrino, emperador principal, junto con su sobrinito, es decir, con el hermano menor de Graciano, que era Valentiniano II, va a introducir una reforma monetaria en la cual se va a reintroducir una mayorina. Una mayorina de tamaño y peso similar a la mayorina introducida en el año 348. Es decir, una mayorina de más o menos 5 gramos, en general un poco más livianita, similar justamente, como les decía, a la mayorina que se había introducido en el año 348, pero ya en bronce. Ya les dije que no se va a acuñar más moneda de vellón bajo. A diferencia de las mayorinas de 348, que tenían el reverso según el emperador, estas monedas suelen tener el reverso según las secas. Si bien algunas secas orientales a veces acuñaron con tipos occidentales. Miren, este es el tipo occidental y esta mayorina está acuñada a nombre de Graciano. En el anverso tenemos el busto del emperador y en el reverso, fíjense, es el tipo occidental y esta moneda se acuñó en la seca de Sisia, que como ya siempre les explico es una seca occidental. Y lleva la inscripción Reparatio Rei Pub, con lo cual esta moneda se la suele conocer como el tipo Reparatio Rei Pub, con el emperador de pie en traje militar, sosteniendo un orbe victoriado, es decir, un globo, un orbe rematado por una estatua de la Victoria, que está ayudando a una chica con una cabeza torreada a levantarse de su posición postrada, podríamos decir. Bueno, esa chica es la República Romana. Es a lo que hace referencia la inscripción de reverso, Reparatio Rei Pub, la restauración o la reparación de la República. Y en cambio, el tipo oriental, acá vemos uno a nombre de Teodosio, pero podría ser también a nombre de Graciano, o también podría ser a nombre de Valentiniano II, también emperador occidental, tiene el busto del emperador siempre armado, con lanza, escudo y casco, pero orientado hacia la derecha. Y en el reverso, fíjense, esto les va a recordar las mayorinas justamente de la reforma de 348, con el emperador en una galera timoneada por la Victoria. Fíjense que esta reforma, al igual que la reforma del 348, también va a introducir un sistema de 3 denominaciones. Solo que, les repito, solamente acuñadas en bronce, no ya en vellón bajo. La segunda denominación va a ser la media mayorina, también llamada centenional, porque se parece mucho a los centenionales en principio, y sabemos que la moneda centenional siguió circulando, con lo cual probablemente el valor era equivalente, pero se cambió el tipo de reverso con la reforma. Los medias mayorinas o centenionales post reforma tienen en el reverso a la diosa Roma generalmente, o bien a la diosa Constantinópolis. Es muy fácil confundirlo, pero Constantinópolis
tiene el pie sobre una proa al ser un puerto. O sea, esta sería Roma, digamos, pero son casi iguales, por eso les muestro una sola. Y esta, concretamente, está acuñada en la Ceca de Constantinopla y a nombre de Valentiniano II, el hermano menor de Graciano y cuñado de Teodosio el Grande. Finalmente, la serie, podríamos decir, cerraba con el cuarto de Mayorina o, si lo prefieren, medio centenional. Acá pueden ver uno a nombre de Graciano. Y fíjense que el cuarto es siempre con un reverso votivo. Con reversos votivos con distintas inscripciones votivas, según el emperador, según la Ceca, según la emisión. Esta, por ejemplo, dice Vot 15 mult 20, es decir, votos por 15 y por 20 años de reinado, y es de la Ceca de Sisia. Con el tiempo se van a introducir otros tipos de mayorinas, otros tipos de medias mayorinas o centenionales, pero en principio el sistema va a ser crisis, podríamos decir, más o menos hacia los años 387-388, en que además va a terminar la importante usurpación de Magno Máximo en Occidente, y sabemos que en algún momento hay una variación o la introducción de monedas un poco más livianas, probablemente sean devaluaciones de la mayorina, como puede ser estos tipos, los tipos puerta de campamento tardíos de Teodosio. Este tipo, por ejemplo, que tiene al emperador en una galera también, etcétera, es el tipo parecido a la mayorina oriental, pero en verdad es un tipo propio de la Ceca de Tesalónica nada más. Es un tipo raro, por ejemplo, y también está el tipo puerta de campamento, etcétera, etcétera. Todo esto, digamos, está poco claro los nombres y el valor de estas monedas, qué relación tenían con las anteriores y con las posteriores. Finalmente, hacia el año 390 más o menos, 388 o por ahí, 390, se va a introducir una reforma en la cual se va a acuñar exclusivamente una pequeña monedita que no es el cuarto de mayorina porque no tiene reverso votivo, sino que se la suele llamar simplemente numus. Numus, o también a veces centenional reducido, porque se sospecha que esto podría ser un centenional que cayó en peso a la mitad o aproximadamente la mitad o menos, digamos, que es este que ven acá, que es el tipo conocido como Salus Reipublicae, que tiene un tipo muy característico, que es la victoria avanzando hacia la izquierda, llevando un trofeo al hombro y arrastrando a un cautivo de los pelos. Este tipo se va a acuñar mayormente en las Cecas orientales. En las Cecas occidentales va a haber tipos menos comunes, como dos victorias enfrentadas, etc. Y como les digo, estas monedas se van a introducir más o menos hacia el año 388, 389, por ahí, y se van a acuñar inicialmente a nombre de Valentiniano II, Teodosio el Grande, Arcadio y brevemente al final a nombre de Honorio también. Pronto va a morir Valentiniano II, víctima de una usurpación, en el año 392, pero las monedas van a continuar acuñándose a nombre de Teodosio el Grande y sus hijos. Y finalmente, hacia el año 392, o poco después, lo sabemos porque estas monedas no se conocen a nombre de Valentiniano II, que como les digo murió en 392, Teodosio va a introducir su última reforma monetaria. De hecho, bueno, va a durar solamente 3 años porque Teodosio a su vez va a morir en el 395, que va a ser un nuevo tipo de mayorina, o sea, una moneda de más o menos 5 gramos, como las mayorinas anteriores, pero esta moneda sabemos que probablemente se llamaba, porque hay textos que lo mencionan, el Decargirus Numus. Decargirus Numus, que lo podríamos castellanizar como Decárgiro. No sabemos qué etimología responde esta palabra greco-latina, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, deca es 10 en griego y argiros es plata, pero no sabemos bien qué quiere decir exactamente. Pero en todo caso, sí les puedo decir que se trata de una mayorina, pero que está acuñada no en plata, ni mucho menos, tampoco ni siquiera en vellón bajo, sino en bronce directamente. Esta es una moneda que se va a acuñar en cantidades grandes, pero exclusivamente en las Cecas orientales, de Heraclea hasta Alejandría, pasando por, bueno, obviamente Constantinopla, Cícico, Nicomedia, Antioquía y Alejandría, ¿no? Y acá pueden ver una nombre de Teodosio, de la Ceca de Nicomedia, y otra a nombre de Arcadio, como ejemplos. Son monedas muy comunes, yo las tengo todas, y se acuñaron a nombre
Teodosio, Arcadio y Honorio, y la de Arcadio de la ceca de Cícico. Bueno, el tipo es el emperador de pie, con el lábarum y el orbe. Se parece a las mayorinas de Joviano y de los primeros años de Valentiniano I y de Valente, pero sin el orbe victoriado. Y tiene el lábarum, el estandarte del cristianismo. Recuerden que Teodosio va a ser el emperador que va a ser del cristianismo la religión oficial del imperio. Hasta entonces los emperadores solían ser cristianos, pero no era la religión oficial. También, fíjense, como cada vez que se introdujo una mayorina, se va a introducir un sistema de múltiples denominaciones. La siguiente denominación va a ser la media mayorina, o más correctamente hablando, el medio de Cárgiro, que es este que ven acá, en este caso a nombre de Arcadio, que tiene la característica de tener la misma inscripción, Gloria Romanorum, con el emperador a caballo, en una escena, podríamos decir, de adventus ceremonial, de llegada ceremonial del emperador a una ciudad. Bueno, esas van a ser las dos denominaciones introducidas, como les digo, más o menos hacia el año 392 o 393, y es probable, porque las monedas aparecen mezcladas, que los pequeños numi o centenionales reducidos del tipo Salus Rei Publicae, con la victoria con el cautivo, hayan funcionado como el cuarto de Decárgiro en esta época. A la muerte de Teodosio el Grande, inmediatamente Arcadio y Honorio van a llevar a cabo una reforma monetaria en la cual van a volver al sistema de denominación única, podríamos decir, y van a acuñar lo que se suele llamar un centenional o decárgiro reducido, que se supone que reemplaza a nivel paridad al decárgiro, pero es una moneda más liviana, es una moneda tamaño centenional, digamos. Y aparece la palabra centenional aún en esta época, con lo cual se sospecha que el nombre de esta moneda, del decárgiro reducido, era justamente centenional. Con mucho el más común es el tipo oriental, que acuña Arcadio tanto en nombre propio como en nombre de su hermano Honorio, y que es el tipo Virtus Exerciti, que ven acá, que tiene al emperador con escudo y lanza de pie, siendo coronado por una victoria, con una guirnalda. Bueno, este es el llamado decárgiro reducido, y se acuñó entre los años 395 y 402, es decir, los últimos años del siglo IV y los primeros años del siglo V. Llegamos al siglo V, fíjense. El tipo sucesor de ese decárgiro reducido o centenional es el llamado, este tipo se lo conoce como el AE3 por el tamaño. Ya voy a explicar de lo que es AE3 y AE2 y todo eso, que es conocido como el sólido del hombre pobre, el poor man solidus, porque tiene exactamente la misma tipología que los sólidos de oro del siglo V. Bueno, fíjense, este es a nombre de Arcadio, pero a partir de 402 también Arcadio va a asociar a su hijo bebé, Teodosio II, al trono, y se acuña a nombre de Arcadio, Honorio y Teodosio II, con lo cual sabemos que esta moneda se introdujo a partir del año 402, que fue el año en que Teodosio II fue asociado al trono. Durante el resto del reinado de Arcadio y el reinado de Teodosio II, su hijo y sucesor, básicamente va a haber distintas denominaciones que los autores del RIC fechan sucesivamente, pero siempre sobre la base de una moneda única, algunas como doble numi, que sería el tamaño centenional, entre comillas, y algunas como numi, es decir, como monedas mínimas, como moneditas de cerca de 1 gramo. Esto, sobre todo, bueno, en el Imperio de Oriente, que es donde más abundan las acuñaciones, pero también en el Imperio Occidental. Vamos a ver que también en general se tiende a una moneda de tamaño centenional reducido, o tamaño un poco más chico que los centenionales del siglo IV, que probablemente, o se la suele decir, valía 2 numi. Acá pueden ver en el Imperio Occidental el tipo Urbs Roma Felix, que es un centenional, podríamos decir. Un centenional, un pequeño centenional, pero más grande que el numi. O bien moneditas muy pequeñitas que se van a convertir a partir de más o menos los años 410, 420, en la única moneda circulante, sobre todo en el Imperio Occidental y más tarde en el Oriental también. Bueno,
Este está acuñado a nombre de Juan, un usurpador occidental que gobernó brevemente entre los años 423 y 425, fíjense. Y estos son los numi. Estas monedas las van a encontrar generalmente llamadas numi. En la nomenclatura técnica antigua esto era el famoso AE4, el módulo este. Ya vamos a explicar lo que son estos módulos por tamaño. Y básicamente va a ser el último tipo de moneda que se va a acuñar en el Imperio Romano. Luego, con el tiempo, se van a introducir distintos tipos. También, bueno, los occidentales suelen tener la victoria en el reverso. Y los orientales van a tender a tener como tipología el monograma del emperador dentro de una guirnalda. Obviamente el anverso siempre es el busto del emperador. Fíjense que este, a pesar de su diámetro muy reducido, es bien gruesito. Bueno, podría decirles entonces que a partir de acá ya la moneda de bronce como moneda fiduciaria va a morir, en el sentido que simplemente el bronce va a circular por su tamaño y por su cantidad. Ya a nadie le va a importar más el valor supuesto que puedan tener estas monedas. Con lo cual, de hecho, sabemos que en el año 455, por una ley de Valentiniano III, recogida en el Código Teodosiano, sabemos que 7.200 de estos numi hacían un sólido de oro. Con lo cual, básicamente, la moneda de bronce va a perder, en cierto modo, su carácter fiduciario. Prácticamente cualquier moneda de este tamaño va a circular y va a circular con ese valor. Y va a ser más o menos el valor del bronce lo que importa ya. O sea, va a ser meramente una fracción mínima del sólido de oro. En esta situación es que vamos a llegar a la reforma de Anastasio, que va a introducir una moneda múltiple, o una serie de denominaciones en realidad múltiples del numus, que van a ser el pentanumium, la pieza de 5 numia, el decanumium, la pieza de 10 numia, y el medio folis, o pieza de 20 numia, y el folis, o pieza de 40 numia. Y eso es lo que va a inaugurar el periodo de la historia monetaria bizantina. Realmente quería aclararles, o hacerles una aclaración general, de que en muchos catálogos van a encontrar la antigua nomenclatura que hace referencia al tamaño de las monedas, porque bueno, obviamente que antiguamente los numismáticos no tenían ni pista de cómo se llamaban las monedas romanas del Bajo Imperio. Generalmente van a ver que las monedas dicen AE1, AE2, AE3 y AE4, como básicamente 4 módulos, podríamos decir. Bueno, AE1 es una terminología que se aplica a monedas de más o menos 24, 25 a 30 milímetros, y esto incluiría cosas como, bueno, obviamente el folis de la tetrarquía, la mayorina de Juliano, incluso también en algunos casos las versiones no reducidas de la mayorina, o doble mayorina, mejor dicho, de Magnencio y de Decencio. Bueno, eso sería AE1, monedas tamaño perra gorda, más o menos, para que se hagan una idea. Luego tenemos el módulo llamado AE2. AE2 más o menos es una referencia a un módulo que va de los más o menos 20 milímetros a 24 milímetros, y que incluye las monedas, generalmente las mayorinas del tipo Feltemp Reparatio, de la Reforma del 348, las mayorinas de Graciano, y también los de Cárgiros, por supuesto, ¿no? O sea, esto sería el módulo AE2. Fíjense que la mayorina del año 348 y la media mayorina son de tamaño, ya les expliqué, casi igual, porque seguramente que la mayorina tenía un peso legal similar al áureo, unos 5,4 gramos, y la media mayorina similar al sólido, unos 4,5 gramos. Bueno, el RIC, por ejemplo, que no se mete a teorizar sobre denominaciones, la llama respectivamente AE2 grande y AE2 chico. Large AE2 y Small AE2. Bueno, como en verdad, bueno, es una solución, digamos. Y también van a encontrar cosas como, por ejemplo, refiriéndose a la mayorina reducida, AE3/4, cuando es muy pequeña, y cosas así. AE3 son las monedas tamaño centenionales, o puede ser un centenional puerta de campamento de Constantino el Grande, como puede ser el centenional de Juliano el Apóstata, como pueden ser los centenionales posteriores, incluso de Valentiniano y Valente, de Graciano, de Valentiniano II,
incluso de Teodosio y más tarde también de Arcadio y de Honorio. Pero también podríamos aplicarse, o se lo podría aplicar a algún catálogo viejo, a los folis reducidos de más o menos 3 gramos y 18, 19 milímetros de Constantino el Grande. Esto sería el módulo AE3. También el RIC 8, que no se mete con las denominaciones, llama AE3 Grande a las monedas tamaño los centenionales de Juliano, que son las primeras monedas de Valentiniano I y Valente, los primeros centenionales de Valentiniano y Valente, y una vez que es reducido el tamaño del módulo, se lo llama directamente AE3, para diferenciarlo del módulo un poco más grande. También el RIC 9 distingue AE4 grande y pequeño. Este sería un AE4 grande. El módulo AE3, como les dije, ronda los 15, 16 a 20 milímetros, podríamos decir, o 21 milímetros. El módulo A4 es lo que cae por debajo más o menos de los 16 milímetros. Y eso incluye desde cuartos de mayorina de Teodosio el Grande, de Graciano, Teodosio el Grande, etc., hasta los pequeños numi de la caída del Imperio Romano. Obviamente, por ejemplo, el tipo Salus Republicae, con la victoria, etc., es un AE4. Y bueno, amigos, hasta aquí un resumen lo más breve posible, lo más simple posible, de los sistemas monetarios imperiales romanos. Básicamente, la cuenta en denarios comunes nunca se abolió, siempre siguió usándose la cuenta, por lo menos hasta la reforma de Anastasio, que introdujo el sistema monetario bizantino, en el cual se cambió de la cuenta de denarios comunes a la cuenta por numi, a la pequeña monedita de bronce, chiquitita, de valor mínimo, como base de cálculo del sistema. Espero que les haya resultado interesante, que les haya resultado esclarecedor, útil. Se escuchan muchos disparates cuando se describen las denominaciones del Bajo Imperio. Lo más serio, obviamente, es decir AE1, AE2, AE3 y AE4, cuando no se tiene mucha idea. Pero bueno, sí hay teorías, hay textos, hay pistas que nos permiten sugerir los nombres y denominaciones y sistemas monetarios que hemos sugerido en este video. Así que al que le pueda ser útil para entender sus propias monedas, espero que le resulte útil. Les dejo un saludo muy afectuoso y nos estamos viendo muy pronto.